ver que el hueso sacro le vamos a estudiar dos caras. En el hueso sacro le estudiamos dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Le vamos a estudiar dos bordes. Un borde lateral derecho y un borde lateral izquierdo. ¿Sí? Y como tiene forma de pirámide, le vamos a estudiar una base y un vértice. Entonces vamos a empezar a ver la base. La base de este hueso dorsal es superior y su vértice es ¿qué? Inferior. ¿Sí la pones así? Si vemos la base con las flechitas al revés, sigue así. No, así estaba bien como estaba. Para abajo. Sigue. Ahí está. Si vemos en esta parte, lo que vamos a encontrar primero es esta estructura, vean. ¿Sí? Y este se llama el cuerpo de la vértebra S1. ¿Qué quiere decir? Es el cuerpo de la vértebra sacra número 1. Y que aquí se va a encontrar el disco intervertebral y aquí se va a articular con la vértebra lumbar número ¿qué? 5. Después tenemos estas estructuras que están acá, ven. Y estas se llaman las alas del sacro. Alas del sacro. Después tengo esta estructura que está aquí, que se llama el canal del sacro. Y luego tenemos estas estructuras que son como unos cuadritos, que son los procesos articulares del sacro. Entonces esto es lo que vemos en esta base del sacro. Si vemos ahora su cara anterior, canal del sacro. Gira, esa es la posterior. Al revés. Mira, ahí está. Esta es la cara anterior del sacro. Y lo primero que vemos es esto morado que está aquí, ¿ya vieron? Que habíamos visto en la base, que es el cuerpo de la sacra número 1, donde se va a articular ¿quién? L5. A esta unión y esta articulación entre L5 y la sacra número 1, que viene siendo este borde, se le llama promontorio. Pregunta examen, ¿qué es el promontorio? Es la unión o es la articulación entre L5 y S1. Y esta es una saliente que se hace hacia la parte interna donde se encuentra la pelvis. Y que a veces son los que nos dan problemas en el trabajo de parto, porque si tienes un promontorio, ¿sí?, muy grande, va a tener trabajo que pase ahí la cabecita de él. Entonces ahí encontramos el promontorio. Después tenemos estos forámenes, ¿ya vieron? Se llaman los forámenes sacros anteriores. Entre los forámenes sacros anteriores aquí no se alcanza a ver, ¿sí?, pero tenemos unas salientes, que es la fusión de las 5 vértebras sacras. Y estas se llaman las crestas transversas. Entonces las crestas transversas son las que nos están diciendo que se están fusionando los cuerpos de las vértebras sacras. Aquí no se alcanza a notar bien, pero por ahí hay unos dibujos en donde se notan bien las crestas transversas.
sería todo por la cara anterior. ¿Tienen alguna duda? Pregunta. ¿Qué son los cuernitos? ¿Eh? ¿Qué son los cuernitos? ¿Qué son los cuernos? Los procesos articulares del sacro. Que ahí se va a articular también con el L5. Esas cositas rosas, ¿qué son? Ahorita vamos a ver por la parte posterior. Ahí se ve mejor. Sale, ahora volteala. Vamos a ver la cara posterior. Volteala. Ahora, ponla hacia abajo. Sale. En esta parte posterior vamos a volver a ver otra vez estos orificios. ¿Cómo se llaman? Los forámenes sacros. ¿Pero estos cuáles son? Posteriores. Y aquí se forman estas estructuras. Vean, estas azules que están aquí. Que son la fusión de los procesos espinosos de las vértebras sacras. Y a esta se llama la cresta sacra media. Pero también se fusionan los procesos transversos y forman dos crestas que están a un lado de los forámenes sacros posteriores. Una de un lado y otra del otro. Igual hace lo mismo acá. Y esta de acá se llama la cresta sacra lateral. Y esta que está acá se llama la cresta sacra medial. Ey, no confundirse, este es medial y este ¿cuál es? Medio. Luego tenemos esta estructura que se ve aquí, que es donde termina el canal del sacro, y esta se llama el hiato del sacro. Luego tenemos estas estructuras que vienen acá, que se llaman las astas del sacro. Esto. Se llaman las astas del sacro, que viene siendo la parte inferior del sacro. Entonces alas y estas. ¿Eh? Alas arriba y estas abajo. Ajá. Sale. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pregunta. Veamos ahora la parte lateral, que es lo mismo de un lado que del otro. Es la misma. Sale, ponlo lateral. Y aquí vamos a encontrar dos estructuras que son importantes. Primero esta, que es la región articular para el hueso coxal, que ya lo habíamos visto, que se llamaba auriculilla. Y esta zona que está acá, que es rugosa, tiene así muchas rugosidades, se llama la tuberosidad del sacro. Auriculilla. Ajá. En esas partes de la ala del sacro, en sus partes laterales, tenemos a la tuberosidad del sacro y esta que es la auricudilla, ¿sí? Que es la parte articular, que es la que se va a articular con el hueso coxal y que nos va a dar la articulación sacroiliaca. ¿Sí? La auriculilla está en la región. La lateral. Esta es una vista lateral, estamos viendo la parte lateral. Y esta se encuentra en la parte superior donde están las alas del sacro, pero en su parte lateral. Entonces realmente las que se articulan con el ilium son las alas del sacro. ¿Qué dice ahí? Articular coxal.
Bueno, una vez que ya vimos esto, ahora sí, dale salida. Vamos a ver si lo puedo hacer más grande. Vamos a ver que esta pelvis, habíamos dicho que la vamos a estudiar dos partes. Una pelvis, ahí está. Ahí está. Una pelvis verdadera y una pelvis falsa. Vamos a ver que en esta vista vamos a ver que hay estas estructuras que están aquí. Vean. ¿Sí? Y esas estructuras que ven ahí se llama la apertura pélvica superior. ¿Qué es lo que me va a delimitar mi pelvis falsa? ¿De dónde a dónde se llama pelvis falsa? Vean, de las crestas ilíacas a la apertura pélvica, ¿qué? Quiere decir que esta zona de aquí es la pelvis falsa, ¿sí? Y veamos quién delimita la apertura pélvica superior, que esa va a ser la pregunta del examen. ¿Quién delimita la apertura pélvica superior? Empecemos por la parte posterior. Teníamos esto que era la unión de las dos, que se llama ¿cómo? El promontorio. Luego teníamos esta articulación. ¿Cómo se llama esta articulación? La articulación sacroiliaca. Luego teníamos esta estructura que está aquí. ¿Cómo se llama esa? ¿La qué? La línea arqueada. Y luego teníamos esta estructura hasta acá. ¿Cómo se llamaba esta? No. ¿Eminencia qué? Iliopectina. Y luego teníamos este triangulito. El pecten del pubis, el tubérculo del pubis, ¿y esta qué era? La cresta del pubis y la sínfisis del pubis. ¿Sale? Entonces, ¿quién delimita a la apertura pélvica superior? Promontorio, articulación sacroiliaca, línea arqueada, eminencia iliopectina, pecten del pubis, tubérculo del pubis, cresta del pubis y la sínfisis del pubis. Son los que me delimitan mi apertura pélvica superior. Acuérdense que hay de un lado derecho y hay de un lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que si repetimos vamos a repetir lo mismo, pero del lado ¿qué? Izquierdo. ¿Sí lo notaron entonces? Promontorio, articulación sacroiliaca, línea arqueada, eminencia iliopectina, pecten del pubis, tubérculo del pubis, cresta del pubis y la sínfisis del pubis. Y entonces aquí tenemos este ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento? Ligamento. Sale. Ahora la vas a poner así, mira, como con los pies abiertos. Que lo hagamos así de frente. No, al revés. Ahí está, sigue. Ahí está. Y ahora vemos esta estructura, vean. ¿Y esa cómo se llama? La apertura pélvica inferior. Entonces, la pelvis verdadera se localiza entre la apertura pélvica superior y la apertura pélvica ¿qué? Inferior. Ahí se localiza la pelvis verdadera. Ahora veamos quién delimita, ¿sí?, a esta que es la apertura pélvica, ¿sí?, inferior. Veamos, primero este, ¿qué es? La sínfisis del pubis. Luego este, ¿qué es? Rama isquiopúbica. Y luego esta donde te sentabas, la tuberosidad isquiática. Y luego se forma este ligamento, que es el que nos da, que va de la tuberosidad isquiática, ¿sí?, al sacro. Se llama ligamento sacro-tuberoso. Entonces son los que nos van a delimitar a nuestra pelvis, a nuestra apertura pélvica inferior. Otra vez. Sínfisis del pubis. Rama ¿qué? Isquiopúbica. Tuberosidad isquiática y el ligamento sacro-tuberoso. Y ese es el que me va a delimitar esta zona. Y entonces ya vimos de dónde a dónde es pelvis verdadera y de dónde a dónde es pelvis ¿qué? ¿De dónde era? La apertura pélvica inferior, apertura pélvica
Tiempo. Sínfisis del pubis. Rama isquio-púbica. Tuberosidad isquiática y el ligamento sacro-tuberoso. Perfecto. Ahora vean lo que vamos a ver. Ya vimos los huesos. Ahora vamos a ver los músculos que cubren todo este orificio de la apertura pélvica que Inferior. inferior. ¿Sí? Y a los músculos que cubren todo esto se le llama el diafragma pélvico. Vamos a ver que el diafragma pélvico tiene 3 capas. La capa más interna, que está formada por unos músculos. Luego hay una capa media y por último hay una capa superficial. Entonces vamos a clasificar los músculos del diafragma pélvico en 2 grupos. Esta clasificación es mía, yo nada más la revisé. ¿No dijo 3 capas. Pero es para que le 2 entiendan. clasificaciones. Porque si no, no lo van a entender. Entonces tenemos los profundos. Ahora, si quieres, si ya va, vamos a hacerlo con dibujos, porque si no, no lo van a entender. Ahora vamos a hacer con dibujos para que le entiendan. Tenemos los profundos. Y los profundos vamos a tener 3 músculos. El primero, que se llama el isquiococcígeo. El segundo, que no es un músculo, es un conjunto de músculos, pero le llaman el elevador del ano. Y el tercero, que es el transverso profundo del perineo. ¿Del qué? El perineo. Ahora vean, les estoy diciendo que el elevador del ano es un conjunto de músculos, por lo tanto está formado por estos músculos, ¿sí? El primero, que se llama el iliococcígeo, el pubococcígeo, el pubo rectal. En el caso de las mujeres, el pubo vaginal, que este músculo en el hombre no se llama pubo vaginal, se llama elevador de la próstata. ¿Qué quiere decir? Si estamos viendo un perineo de un hombre, voy a encontrar ¿cuál? El elevador de la próstata. Si estamos viendo un perineo de una mujer, voy a encontrar ¿cuál? El pubo vaginal. Y esos son los músculos que me van a estar formando a mi elevador de la. Y vamos a ver los superficiales. Y dentro de los superficiales tenemos al primero, que ya habíamos visto, que es el transverso superficial del perineo. ¿Están las 2 clasificaciones ese? No, este es profundo y este es igual, superficial. Luego tenemos al isquio cavernoso. Luego tenemos al bulbo esponjoso. Y por último tenemos al esfínter del ano. ¿Bulbo qué? Ahí aquí tendríamos al esfínter de la uretra. O sea, vamos a hacer un dibujo de un apéndice. Lo vamos a hacer de una mujer porque son las más complicadas. El nombre es más fácil.
¿Sale? ¿Ya lo borro? No. ¿Ya? Ahorita lo vas a ver. Nada más que las puse aquí porque como su nombre es profundo, saben que casi lo ponía yo en medio. Pero no vas a entender. A ver, vamos a hacer un dibujo de una pelvis. ¿Qué quiere decir? Puede ser una persona que está acostada y con las piernas abiertas para que lo puedan entender. Entonces voy a dibujar acá el pubis, la sínfisis del pubis, el otro pubis, y aquí voy a dibujar la rama isquio púbica, donde aquí abajo vamos a tener la tuberosidad que isquiática. Aquí tengo la tuberosidad isquiática. Aquí voy a tener el foramen que obturado. ¿Sí? ¿Sí lo entiendo o no? Sí. Aquí estarían las piernas así, ¿no? Y aquí estaría la otra. ¿Sí? Por lo tanto, aquí abajo voy a tener, este va a ser el sacro. Y aquí vamos a tener a quién? Al coxis. Entonces este es el sacro. Y este es el ¿qué? Bueno, en el caso del periné, aquí adelante del coxis vamos a encontrar una estructura que se llama el ano. Hay unos músculos que ahorita vamos a ver que llegan a esta parte y se juntan y sus aponeurosis se engrosan y se van a estar uniendo aquí al coxis y va a formar un ligamento que viene del coxis al ano. ¿Y cómo creen que se llama ese ligamento? Anocoxigio. Entonces aquí tengo un ligamento que se llama ligamento anocoxigio. Adelante del ano voy a encontrar un centro donde también hay muchos músculos que llegan acá de los que vimos y sus aponeurosis se hacen gruesas y forman ese centro que se llama el centro tendinoso del perineo. En el caso de la mujer, después del centro tendinoso del perineo tendríamos aquí una estructura que sería ¿qué? El introito vaginal. Y aquí tendríamos la uretra. Y este sería un perineo de una mujer. En el caso del hombre, lo único que haríamos es que quitaríamos ¿qué? El introito vaginal y solamente dejaríamos la uretra. ¿Centro tendinoso de qué hizo? Centro tendinoso del perineo. Vamos a ver que ya vimos un ligamento, que se llama ligamento ¿qué? Anocoxigio. Bueno, aquí abajo, después de esto, tendríamos aquí una estructura por la parte posterior que se formaba como una espinita. ¿Cómo se llamaba esa espinita? ¿La espina qué? ¿Isquiática o la espina ciática? ¿Sí? Bueno, hay un ligamento que viene de la espina ciática hacia el sacro. Entonces, este ligamento que viene de la espina ciática hacia el sacro, ¿cómo creen que se llama ese ligamento? Sacroespinoso. Entonces este se llama el ligamento sacroespinoso. Y hay otro ligamento que ya lo vimos que viene de la tuberosidad isquiática al sacro, que se llamaba ¿cómo? Tuberoso, que era el que me estaba delimitando mi apertura pélvica inferior. ¿Sí? Y aquí tenemos otro ligamento que viene ahora de la espina ciática al foramen obturado. Y este ligamento se llama el centro tendinoso del elevador del ano. Espina ciática, ¿y a dónde?
Repaso. Centro tendinoso del elevador. El centro tendinoso del elevador del ano es un ligamento que viene de la espina ciática y va al foramen ¿qué? Obtural. Y ese es un engrosamiento de la aponeurosis del obturador, ¿sí? Interno. Entonces, cuando llega y se inserta aquí el obturador interno, se engrosa su aponeurosis y se sujeta del foramen obturado a la espina ciática. Y ese le llamo el centro ¿qué? Tendinoso del elevador del ano. Se llama así porque ahí va a haber un músculo que se van a estar sujetando sobre ese centro tendinoso. Engrosamiento de la aponeurosis del obturador interno. Sale, entonces ya tenemos el centro tendinoso del elevador del ano, tenemos el ligamento sacroespinoso y tenemos el ligamento ano-coxígeo. ¿Hasta aquí hay dudas o preguntas? Sí. Sí, a ver cuál es. Se me fue. ¿El anocoxigio dónde? ¿Cuál? Pues del ano al coxis. Y me una pregunta. Y me se me fue uno. ¿Cuál? ¿No es el centro tendinoso? Sí, ese. Y el centro tendinoso, acuérdense que es un engrosamiento de la aponeurosis del oblicuo ¿qué? Interno y que viene de la espina ciática al foramen ¿qué? Obturador. No, ese no es. No. ¿Del obturador? ¿Cuál dijo? Del periné. No, del obturadorito. ¿El obturador de qué? Obturadorito. Ese. Dijo 3. Eran 3, pero no sé qué. ¿Son 3 ligamentos? Sí. Sí, son 3. El otro día lo habíamos visto. Sale. Vamos a empezar con el primer músculo. ¿Cómo se llama el primer músculo? El isquio-coxígeo. Sale, vean. El isquio-coxígeo se origina de la espina ciática. Se origina de la espina ciática y del ligamento sacroespinoso. Se origina de la espina ciática y del ligamento sacroespinoso y se va y se inserta en el coxis y en el sacro. Este viene acá sobre este ligamento. Así en general, el coxis y el sacro. Sí, el isquio se origina, ¿sí?, de la espina ciática, del ligamento sacroespinoso y se inserta en el coxis y en el sacro. Y ese es el isquio. No hay una región específica, nada más. No, ahí se inserta. Para, ¿tres datos? Tenemos, hey, recuerden que tenemos un derecho y tenemos un ¿qué? Izquierdo. Aquí viene el otro. Entonces se dan cuenta, forma como una V. Sale. Luego, ¿cuál sigue? Ya viene el elevador del ano. Y el elevador del ano, su primer músculo que formaba el elevador del ano se llamaba el ilio coxígeo. Bueno, el ilio coxígeo va a originarse del centro tendinoso del elevador del ano, de este, y se va a ir a insertar al sacro y al coxis. Entonces va a formar como si fuera un triángulo. Todo esto va a ser Otra vez. Del centro tendinoso. del centro tendinoso del elevador del ano y va y se inserta en el coxis y en el sacro. El centro tendinoso lo dijo. Y este va y hace así. Y entonces vean cómo forma este como si fuera un triángulo. Todo esto lo cubre. En el coxis y en el sacro. Se origina de todo el centro tendinoso. Del periné. De todo el centro tendinoso del elevador del ano. elevador del ano. Y va y se insertan al coxis y al sacro. Todavía no hemos llegado aquí. Espérate, Fonseca. Todavía no llegamos. Sale, ¿cuál sigue? ¿El pubo qué? El pubo coxígeo. Este viene del cuerpo del pubis y va y se inserta al coxis. Del cuerpo del pubis y va y se inserta al coxis. Y entonces hace esto así. Algunos libros dicen que forman como si fuera una U, porque viene de acá, llega acá y luego viene de acá y llega acá. ¿Lo ven? Y pareciera que formara como si fuera una U. Pero viene del cuerpo del pubis al coxis. Y del otro lado igual viene del cuerpo del pubis al coxis. Acuérdense que son dos, un derecho y un
izquierdo. Y ese es el pubo. Luego, ¿cuál sigue? El pubo rectal. El pubo rectal viene, ¿sí?, del pubis. ¿Y dónde creen que se inserta? En el ligamento, ¿qué? Anococcigio. Y le da vuelta aquí. ¿A quién? Al recto. Ligamento anococcigio. Sí, se inserta en el ligamento anococcigio. Viene del cuerpo del pubis al ligamento anococcigio. Ah, dijo pubis. ¿Aquí le da la vuelta? ¿Sí? Al recto. ¿Cómo se llama? Pubo rectal. Y luego viene el pubo, ¿qué? Ok. El pubo vaginal viene acá, pasa a un lado del introito vaginal, ¿Pero de dónde viene? del cuerpo del pubis, y va y se inserta en el centro tendinoso del perineo. Esta es la característica que tiene, es que va a formar parte, ¿sí?, de los labios mayores del introito vaginal. Es el que le da el volumen a los labios mayores. ¿Otra vez? ¿Dónde se dice? Del cuerpo del pubis al centro tendinoso del perineo, pero pasa a un ladito del introito vaginal, y es el que le da volumen junto con el otro músculo que vamos a ver, ¿sí?, y que va a formar los labios mayores en las mujeres. Por eso los labios mayores de las mujeres tienen mucho volumen, porque están estos músculos. Y se dan cuenta, ya cubrimos completamente todo esto. Y esta es la primera capa. Entonces, la primera capa está formada ¿por quién? Por el isquiococcigio y el elevador del ano. Cubren completamente todo esto, vean. ¿Y en el hombre el elevador prostático? En el caso del hombre, aquí en lugar de tener a quién, a la vagina, acá a un lado tenemos a quién, a la próstata. Y entonces las fibras se van hasta el centro tendinoso del perineo, pero cuando pasan por acá hacen esto así. Le dan unas fibras a quién, a la próstata. Y cuando ese se contrae, ¿qué hace? Eleva la próstata. Y hace, por ejemplo, los pacientes que tienen crecida la próstata, que ya no pueden orinar, cuando hacen esa contracción se abre un poco el canal para que puedan orinar, porque se eleva la próstata. Hace lo mismo, da las fibras, pero en el caso de la mujer da hacia el introito vaginal, y en el caso del hombre da hacia la próstata, pero también se inserta en el centro tendinoso de él. Entonces va a donde viene. Va donde es. Sale, y luego teníamos el músculo que seguía, que era ¿cuál? Sí. Transverso profundo del. Entonces ya vimos que estos músculos hacen esta capa. Y ahora vamos a ver la capa intermedia, que la capa intermedia está formada por el transverso profundo del perineo. ¿Qué hace el transverso profundo del perineo? Este viene desde las tuberosidades isquiáticas, llegan al centro tendinoso del perineo y se va hacia la otra tuberosidad isquiática, ¿sí? Y después se va por las ramas, ¿sí?, iliococcigias, y va de un lado a otro. ¿Qué quiere decir? Se origina de la rama, ¿sí? ¿Qué nos dijo de la superioridad? Espérame, es que estoy empezando de arriba. Se origina de las ramas Mira, pues. isquiopúbicas, y luego ¿de cuál? De la tuberosidad isquiática del lado derecho, y luego va y se inserta en la rama isquiopúbica y tuberosidad isquiática del lado ¿qué? Izquierdo. Entonces atraviesan las dos. Entonces esta forma la otra capa, que es la capa intermedia. ¿Cómo? Otra vez, profe, otra vez. A ver, va de rama isquiopúbica a rama isquiopúbica, de tuberosidad isquiopúbica a tuberosidad isquiopúbica. Por eso, del lado derecho, y se va al lado ¿qué? Sale. Ahora vean, cuando pasa por la uretra, aquí hace un engrosamiento y forma el esfínter de la uretra. Forma el esfínter de la uretra. Doc, era de la rama isquiopúbica y tuberosidad isquiática al lado derecho a la rama isquiopúbica y tuberosidad isquiática al lado izquierdo.
Y cuando pasa por acá, por el ano, forma también ¿cuál? El esfínter del ano. Y vean entonces, como este músculo atraviesa completamente, si se dan cuenta, estos músculos eran así, ¿ya vieron? Y ahora este es así, horizontal. Es el que le da fuerza al diafragma pélvico. Y en el caso de las mujeres embarazadas, es el que hace toda la fuerza para cargar al producto cuando están embarazadas. Y en el canal de parto es el que más trabaja para que les pueda ser expulsado. Entonces llega un momento en donde ese músculo se hace flácido, ¿sí? Y principalmente está formando ¿qué? El esfínter de la uretra. Entonces, ¿qué creen que le pasan a esas mujeres? Se hacen incontinentes. Se hacen incontinentes, o sea, van caminando, es un esfuerzo y se les sale la pipí. Cuando O tosen o se les sale la pipí. O cuando se están riendo se les sale la pipí. ¿Sí? Y entonces se hacen unos ejercicios. Se hacen unos ejercicios que se llaman ejercicios de queja. ¿Sí? No sé si han escuchado. De queja. ¿Sí? Y esos músculos son que cuando la mujer está orinando, ¿sí? Cierre el esfínter para que deje de orinar y otra vez y cierre, y lo único que está haciendo es que este músculo se esté contrayendo para que se haga más fuerte y se quite la incontinencia urinaria. Esos ejercicios siempre a las mujeres después del parto se les da, hey, va a hacer los ejercicios, ¿para qué? Para evitar que vaya a tener incontinencia urinaria. Pero no solamente pueden tener incontinencia urinaria, sino también pueden tener incontinencia que pero como esto es el centro donde más carga, se hace más la incontinencia urinaria. Entonces de ahí la importancia que tiene ese músculo, y más en caso de las mujeres embarazadas. ¿Y qué creen que pasa si tuvo 5 partos y ya tiene 70 años? Pues ese músculo ya está súper flácido y la paciente tiene que incontinencia urinaria. Entonces, ¿qué creen que les hacen? Se meten aquí al periné y reforzan ese músculo para que se vuelva fuerte y automáticamente se... ¿Ahí cómo lo ¿sí? Con lo suturan. Hace cuenta que está todo flácido. Lo estiran, lo juntan y lo suturan para que se vuelva a agarrar otra vez su fuerza. Y eso es lo que dice, me van a operar para la incontinencia urinaria. Eso es lo que hace. Eso es lo único que hace. Entonces, de ahí la importancia que se tienen que estar haciendo los ejercicios, en el caso de las mujeres, para no sufrir incontinencia urinaria, así que a su mamá, a sus abuelitas, para evitar. Sí es un problema y es bien frecuente y muchas veces las mujeres no lo dicen porque les da pena, ¿sí? Pero es frecuentísimo este problema. Y ya vieron quién nos está dando este músculo. ¿Sale? En este caso no. Pero tú, por ejemplo, tú estás embarazada, tienes 5 años. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dale. ¿Cómo se ¿Dudas, llaman preguntas? los ejercicios que se hacen? Igual hace lo mismo. Cuando pasa por ahí, lo engrosa y también hace el esfínter de hecho. No, pero no tiene una indemnización. No, es el mismo músculo, nomás que cuando pasa por ahí, se engrosa y forma el esfínter. Realmente ni deberían estar separados, deberían estar juntos porque es el mismo músculo, pero bueno, Así no sale, vamos a ver el que sigue, que es el transverso superficial. ¿Ese sigue siendo intermedio o ya? No, ese ya es profundo y que vamos a ver ahorita. Entonces ya vimos las 3 capas. La primera capa está formada por ¿quién? Por el músculo isquiococcígeo y el elevador del ano. La segunda capa ya vimos que es por el transverso profundo del periné. Y ahora vamos a ver la tercera capa que está formada principalmente por el transverso superficial del periné. Este es un músculo muy pequeñito que vean cómo hace. Viene de la tuberosidad isquiática al centro tendinoso del periné y del centro tendinoso del periné va a la otra tuberosidad isquiática. Es un músculo muy pequeñito. Entonces va de la tuberosidad isquiática al centro tendinoso del periné y del centro tendinoso del periné a la otra tuberosidad isquiática. Entonces nada más hay uno de esos. Hay 2, porque viene uno del lado derecho y llega acá y el otro de acá, acá. Ahora si lo juntas pues sí sería como si fuera uno. ¿Me explico? Entonces, es de tuberosidad isquiática al centro tendinoso 1. Y del centro tendinoso a la tuberosidad isquiática. Es que acuérdense que el centro tendinoso ahí llegan todos y sus aponeurosis aquí se hacen gruesas y de ahí se sujeta. Por eso no lo consideramos como uno, porque ahí se agarra. No es que la fibra pase por ahí y se vaya, no, ahí se sujeta. ¿Por qué? ¿Cuál era?
El transverso, entonces está bien fácil. El transverso superficial del periné va de la tuberosidad isquiática al centro tendinoso del periné y del centro tendinoso del periné a la tuberosidad. Sale. Veamos el que sigue, ¿cómo se llamaba? El isquio cavernoso. Este nada más es de los hombres. El isquio cavernoso solo es de los hombres. Y este se origina, ¿sí?, en la rama isquiopúbica. ¿Sí? Sus fibras ascienden y van y se insertan en los cuerpos cavernosos del pene. Entonces, cuando el pene se erecta es porque ese músculo se contrae. De la rama isquiopúbica y se insertan en los cuerpos cavernosos del pene. Luego sigue ¿cuál? El bulbo esponjoso. El bulbo esponjoso. El bulbo esponjoso es diferente en el hombre y en la mujer. Vamos a ver el de la mujer. Se origina del centro tendinoso del periné. Sus fibras ascienden y se van a insertar en la sínfisis del pubis. Y este va a crecer y es el que forma en el caso de la mujer el clítoris. El clítoris. ¿Qué creen que pasa en el caso del hombre? En lugar de quedarse aquí, ¿qué creen que hace? Se va hacia los cuerpos esponjosos. Entonces nace del centro tendinoso del periné en el hombre y va y se inserta, ¿sí?, a los cuerpos esponjosos. No pasa por la síntesis. Sí pasa, pero va directamente. No se inserta. No se inserta. Entonces, para la erección de los hombres se necesitan de dos músculos. Ya vimos, el isquio cavernoso y el bulbo esponjoso. Por eso, en el caso de la mujer, dicen que el clítoris es como si fuera un pene pequeño, porque en el caso del hombre es el que forma los cuerpos esponjosos. Ahora vean, por último, en el caso del trabajo del parto, cuando la mujer está en el trabajo del parto, va a salir por el introito, ¿qué? Vaginal, pero dense en cuenta que el introito vaginal está cerca del ano. Que esta cabecita, si pasa por acá y ustedes no cortan estos músculos, pueden rasgarse y llegar a rasgar el esfínter del ano y la paciente quede con incontinencia fecal, ¿sí? Fecal. Y entonces imagínate, tiene 22 años y ya tiene que usar pañal porque ya no va a poder aguantar. Ya no se puede arreglar. Entonces, lo que se hace en el trabajo de parto, se corta el canal de parto para que se amplíe y no se haga esa complicación. Y a eso se le llama episiotomía. La episiotomía, los músculos que cortamos son tres. Ya vimos, el bulbo esponjoso, el tubo rectal y ahora estamos viendo que es el transverso superficial del periné. Pregunta de examen: ¿qué músculos se cortan en la episiotomía? El bulbo esponjoso, el tubo vaginal y ahora estamos viendo que aquí está cerca también y está el transverso superficial del periné. Ese es episiotomía. Ya sé que cuando lleguen a ginecología, que va a ser el noveno semestre, noveno semestre, cuando estén viendo el trabajo de parto y vean la episiotomía, le van a apuntar los músculos, van a decir, no, nunca los vimos ni no los vieron. Y va a ser todo. No, pudo hasta no. Episiotomía. Entonces, los dos músculos que dan volumen para que se formen los labios, ya vimos que son dos. El tubo vaginal y ahora estamos viendo el bulbo esponjoso porque pasan ahí a un lado de la vagina. ¿Dudas, preguntas?
tienen dudas? ¿No? Sale. Mañana nos vamos a ver en el anfiteatro. Mañana vamos a entrar al anfiteatro y vamos a repasar los huesos y vamos a repasar los músculos. Porque la próxima semana vas a ver el aparato reproductor masculino, femenino y vas a empezar a ver las extremidades. Porque dentro de 2 semanas tenemos que examen. No, que no sea el viernes. 2 semanas. Que no sea el 20. ¿Por qué? Porque se gana. No le da nada. Ah, pero a mí se me van a